regreso ahora para contarles que la suspendida fiscal Marita Barreto ahora también es docente. ¿No? Está dictando clases en el Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales. Lo hace de manera virtual y por supuesto hemos tenido acceso a que en parte de sus clases, ¿no?, ataca a Willax. Escuchen. La ley 30.077 entra en vigencia el 1 de julio del año 2014. Se promulga el 2017, se da un año de vacatio y el 1 de julio del 2014 entra en vigencia. Y lo recuerdo perfectamente porque justo ese día formalicé una investigación preparatoria enorme que tenía 10.000 folios, recuerdo, 10.000 folios, una acusación, fíjense, 400 investigados, una formalización con 400 investigados que pertenecían a una organización criminal. Una organización criminal, por ejemplo, que tiene un programa de televisión, por ejemplo, o de radio, o de periódico, o un cúmulo de personas que no tienen mayor rating. Nadie los ve, no tienen un rating. Según los reportes, su programa tiene nulo rating. Sin embargo, manejan muchas redes, ¿no? Pero todo eso no le da el dinero suficiente como para ganar mucho dinero cada uno de ellos. Pero resulta que sus integrantes tienen vehículos de alta gama, tienen departamentos a nombre de otras personas, hacen viajes permanentes, no les falta dinero y tienen una vida ostentosa. Ah, sí. Bueno, hablando de viajes permanentes, sería bueno hablar sobre la fiscal Marita Barreto. Porque ella en el año 2022 realizó un viaje a Punta Cana inicialmente iban a ser 4 días y luego hubo una resolución de extensión por un día más. La fiscal Marita Barreto se hospedó en un hotel frente a la playa, que se conoce por ser un hotel todo incluido. Ahora bien, ¿para qué se le autorizó este viaje? ¿Para que vaya a tomar sol en la playa? No. Se le autorizó este viaje para que ella realizara una diligencia en compañía de otra fiscal también. Lo cierto es que ayer el programa de Milagros Leiva ha revelado que en este viaje no solamente fue la fiscal Marita Barreto y la otra fiscal que la acompañó, sino que estuvieron presentes policías, supuestamente en esta diligencia. ¿A razón de qué, por qué, para qué estaban presentes estos policías en una diligencia fiscal? Es algo que no se comprende y que es irregular. Vamos a conocer a continuación cuáles fueron los motivos de este viaje en ese momento, supuestamente para realizar una entrevista a la empresaria Sada Goray, que estaba siendo investigada por el Ministerio Público. Esta es la fotografía que muestra todo el poder que aprovechaba Marita Barreto para satisfacer sus caprichos y lujos en vez de trabajar. Es el momento que registra la diligencia que se le hizo a Sada Goray en Punta Cana el 3 de noviembre de 2022. Y como ven, nada por aquí y nada por allá. La reprobada, esta vez en conducta, es Barreto. No aparece en ningún lado. Y de los 3 policías que fueron con ella, no se ve a ninguno. Solo se logra divisar a un efectivo policial en video que estaba en Lima. En esa diligencia participamos 2 abogados, ¿no? El doctor Telmo Zavala, en defensa de la señora, y yo, como la señora también, la señora Goray. Participó la fiscal a cargo de la investigación. La fiscal coordinadora del equipo especial también participó. En esta segunda foto, un día antes, el 2 de noviembre, se puede ver de izquierda a derecha al policía César Escobar García en plataforma Meet, quien se encuentra en audio. Al lado aparece Sada Goray junto a los abogados José Carlos Angulo, Telmo Zavala y a la fiscal Kelinda Janampa.
todos en medio de copas. Y la fiscal que se jaló todos los cursos, ¿dónde estaba? ¿Fue o no? Y en todo caso, ¿por qué el abogado Angulo asegura que habían 3 policías que tampoco podemos ver? No, y los nombres de los policías no los recuerdo, te soy sincero. El programa de Milagros Leiva demostró con registros migratorios que la rockstar del Ministerio Público se fue del 1 al 5 de noviembre a República Dominicana, mientras que 3 policías que sí llegaron finalmente a Punta Cana, según el abogado Carlos Angulo, tomaron otra ruta. ¿Acaso para despistar? Observe, el entonces capitán Carlos Enrique Martínez García partió a Colombia el 1 y se quedó hasta el 6, pero fue solo de paso. Realmente llegó a Punta Cana, incluso estaba de vacaciones. El segundo policía que por coincidencias de la vida llega a Colombia en la misma fecha es el capitán Gianmarco Dueñas Chávez. La tercera policía era la capitana Carla Arenas Mercado. Sí, la misma ruta, los mismos días. Pero, ¿por qué usaron a otro efectivo por Google Meet? Algo totalmente irregular. Mira, me acuerdo que había una mujer policía, no me acuerdo el nombre, 1 o 2, no me acuerdo. Eran 2 hombres, 2 policías hombres, no recuerdo los nombres, y no me acuerdo si eran 2 mujeres o una dama. Mucho misterio y tanto por responder. Participaron casi todos los días. Y fueron, por así decirlo, declaraciones maratónicas, es decir... Totalmente, fueron maratónicas, sí, correcto. Además, ¿quién les pagó el pasaje? Estadía, la recreación. Algo muy sospechoso ocurrió y solo Marita Barreto tendrá que explicar. Bueno, la señora Marita Barreto está suspendida. Y la suspensión no es porque esté haciendo bien su trabajo, sino porque está llena, sino plagada de cuestionamientos. Y como funcionaria pública ella olvida que está obligada a rendir cuentas, sino que se vaya al sector privado a trabajar, ¿no? Allí sí va a poder viajar, tener carros de alta gama y lo demás. Y vamos a seguir hablando de ella, porque a pesar de lo que ella dice, hablar de ella y sus casos, sus cuestionamientos, nos da rating, ¿no? Anoche estuvo la señora Catherine Ampuero, ella ha sido procuradora, y ha hablado precisamente sobre la presencia de policías en este nuevo viaje, ¿no?, descubierto por el programa de Milagros Leiva con relación a Marita Barreto. ¿Cómo es posible que las personas que dicen investigar para sancionar hechos de corrupción son las principales autoras de hechos de corrupción? ¿Esto le parece un hecho de corrupción? Sí, absolutamente. Podríamos estar aquí hablando de peculado porque están utilizando el dinero de todos los peruanos para ir al mall. Eso no es parte o no debe cubrir lo que son los viáticos. O sea, si Marita Barreto quería ir al mall, ella podía ir con la su plata. suya. Con la suya. Con la suya. Ahora, es sumamente irregular que 3 miembros de la policía, en este caso estos 3 capitanes a los que has hecho alusión, ellos no debieron participar en ninguna de estas diligencias. Pero han estado. El abogado Angulo ha contado de manera espontánea que estuvieron en las jornadas maratónicas. Dijo, 1 mujer y 2 hombres. No ¿Qué debieron, hacían ahí? pero estuvieron. ¿Por qué? Eso tiene que responder el jefe de ellos, que en este caso es Colchado, y también la Fiscalía, porque el defensor de la legalidad, el que dirige la investigación, es la Fiscalía, que su presencia es absolutamente irregular. Y es tan irregular aquí que ellos se han cuidado mucho de no aparecer en eso. O sea, estuvieron presentes en la diligencia, pero no aparecen en el acta porque saben perfectamente que su presencia es irregular y no deben dejar prueba alguna de que estuvieron presentes, porque ellos supuestamente estaban de vacaciones. Bueno, hay que recordar también que cuando un funcionario público realiza un viaje, entrega luego, en este caso al Ministerio Público, una
digamos, una explicación de qué fue lo que se consiguió, qué fue lo que hizo durante esos días, en este caso en Punta Cana. El viaje, solo para puntualizar, solo de Marita Barreto costó $2.000 de los pasajes aéreos, viáticos por 4 días, $1.152, seguro de viaje $60, luego se amplió por un día más, esto pagamos más todos los peruanos por la señora Barreto, $288 más por un día de viaje, y por el cambio de pasaje nos costó a todos los peruanos $536, aproximadamente unos 2.000 soles. Vamos a hablar ahora de Patricia Benavides, porque la Junta Nacional de Justicia ha revocado su destitución, lo que le deja el camino libre para regresar al Ministerio Público. Vamos a ver la nota. Siempre comenzaron los ataques hacia mi gestión. Es como un juego de tronos. La sombra de la dama de hierro asoma a la fiscalía. Si ella en estos días anula su segunda destitución, todavía regresa al cargo inmediatamente. ¿Cuál? El de fiscal de la Nación. Mientras Delia Espinosa podría caer en un jaque mate. Las columnas del Ministerio Público tiemblan. Si la señora Benavides consigue revertir su segunda destitución antes del 1 de julio del 2025, su retorno no solamente sería, recupera su condición de fiscal suprema titular, sino que además regresa como fiscal de la Nación para completar su mandato de 2 años. La Junta Nacional de Justicia revocó la destitución de Patricia Benavides y la reemplazó por una suspensión de 60 días, aunque mantiene otra sanción vigente. Luego tenemos otra destitución que es por haber removido a un fiscal Luis Zapata sin la debida motivación. Contra eso, ella ha planteado una acción de amparo. Benavides ya cumplió más de 1 año de sanción, para muchos injusta, como fue el destierro de Tomás Aladino Gálvez de la Fiscalía, entre otros personajes que hoy comienzan a volver. Va a regresar el doctor Tomás Gálvez, luego también va a regresar, es inminente el regreso del doctor Luis Arce, y también es inminente el retorno de Patricia Benavides. Y hay un cuarto, el doctor Rodríguez Montesa. Entonces serían 4 fiscales que no se han sometido al poder caviar, que retornarían a sus cargos de ser fiscales supremos titulares, con lo cual la progresía caviar pierde. Cabe resaltar que la primera destitución que está vigente fue debido al trato que se le dio a la exfiscal Bersabet Revilla por interferir en el proceso penal contra su hermana Emma Benavides. Patricia Benavides no se había sometido a las órdenes y al mandato de la casta caviar liderada por el IDL, por Gustavo Gorriti. Y como no se prestaba al juego de este poder paralelo de las ONGs que han tomado por asalto el Ministerio Público, era una persona incómoda. Por lo tanto, utilizaron a la Junta anterior, a los lagartos miembros de la Junta anterior. La Fiscalía debe perseguir el delito y a la delincuencia sin sesgos políticos, y eso no ocurre hoy en día. Por lo pronto, la fiscal de la Nación ha denunciado, ¿no?, un recorte de presupuesto de cerca del 6% con relación al 2024. Lo ha dicho en la Comisión Especial del Congreso la fiscal Delia Espinosa, que sin estos recursos pues no se garantiza un funcionamiento eficiente de los servicios y la reforma institucional del sistema de justicia. Tenemos ahora que hablar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque él intentó salir del país para visitar a su familia en los Estados Unidos. No tenía en ese momento impedimento de salida del país, pero Migraciones no le permitió dejar Perú. Bueno, frente a este hecho que algunos han catalogado como sumamente irregular,
La defensa del expresidente presentó una demanda de habeas corpus contra la Superintendencia Nacional de Migraciones por haber impedido su viaje a los Estados Unidos el sábado pasado. Los juristas dicen que el único que puede impedirte que salgas de territorio nacional es una orden judicial. Y en ese momento, el día sábado, el expresidente no la tenía. Pero sin embargo, Migraciones emitió una orden administrativa para impedir que abandone Perú. El abogado de Kuczynski, Julio Midolo, confirmó la presentación de esta demanda debido a que Migraciones no está facultada para restringir los derechos de una persona, como lo es la libertad de tránsito. Recordemos que Kuczynski fue impedido de viajar a raíz de una alerta por el proceso que se le sigue por presunta financiación irregular en su campaña electoral del año 2016. Tenemos las declaraciones del abogado de PPK. El señor Kuczynski, si hubiera querido fugarse, se hubiera fugado en los plazos en los que tenía la comparecencia con restricciones o los impedimentos de salida vigentes y no lo hubiera hecho por el aeropuerto. A nosotros nos parece increíble, Milagros, que delincuentes tan peligrosos como alias Cuchillo o el Monstruo no hayan tenido una alerta migratoria y hayan podido salir tranquilamente por el aeropuerto. En cambio, cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski, que por supuesto no es una persona que revista ningún tipo de peligro para la sociedad, intenta hacerlo, esto no se le permite. Bueno, y además se va a investigar y hay probabilidades de que la defensa de Pedro Pablo Kuczynski presente una demanda también contra el primer ministro, Eduardo Arana, por esta presunta injerencia al revelar que él había llamado a la presidenta del Poder Judicial para alertar de que PPK no tenía ninguna restricción. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque estamos también a un día del voto de confianza en el Parlamento. Cambiando de tema, ¿no? Desde el Congreso de la República, el congresista de Alianza para el Progreso, José Luis Elías, propone que se le reduzca la seguridad a los funcionarios públicos, ¿no? Llámese a los parlamentarios precisamente para reducir los gastos de planilla. Desde el Congreso pretenden reducir la seguridad a los agentes de justicia en plena lucha contra la criminalidad. El parlamentario José Elías Ábalos, de Alianza para el Progreso, ha presentado un proyecto de ley que propone disminuir el resguardo policial a altos funcionarios del Estado, con el objetivo de liberar agentes para que se dediquen al patrullaje en las calles. Entre estas autoridades se encuentran jueces, fiscales y hasta el mismo comandante general de la policía, Víctor Sanabria. Hablamos de personajes involucrados en la detención y procesamiento de criminales. Ese es el problema cuando no se lee bien la realidad que estamos viviendo. ¿Y quién se va a encargar de la seguridad de quienes están actuando de manera correcta en el procesamiento de delincuentes? ¿Quién? A no ser que Alianza para el Progreso ponga a los vigilantes. Si quiere que se lleve la de los congresistas, pues, pero no de las autoridades que tienen cumpliendo funciones precisamente en la lucha y combate contra la delincuencia. ¿No le parece ingenuo? Esta iniciativa propone en concreto eliminar la seguridad semi-integral, una de las 3 categorías de protección que actualmente se asigna a funcionarios públicos. En esta modalidad se brinda protección personal permanente y vigilancia domiciliaria a quienes así lo requieren por su cargo. Sin embargo, con esta ley, dicho beneficio se cortaría a la mitad. Y se limita la asignación de personal policial a un número determinado, principalmente 2 agentes policiales por autoridad, según el cargo y evaluación correspondiente. Sin duda, una medida que podría sumar algunos agentes en favor de la seguridad ciudadana, pero que también podría terminar exponiendo a quienes deben impartir orden y justicia en plena crisis. Es grave que se intente a fiscales y a jueces retirarle la seguridad. Te pongo un claro ejemplo. En la región La Libertad, los fiscales que ven los temas de organización criminal están duramente amenazados. Y hay varios fiscales que se les ha retirado en algún momento la seguridad y que lamentablemente han sufrido amenazas por parte de los extorsionadores, básicamente. Quienes también se ven afectados son los vicepresidentes, ministros de Estado, la presidencia del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, entre otros. Sin embargo, los que se salvan de este recorte son los congresistas, quienes actualmente ya cuentan con 2 agentes de seguridad del Estado asignados para su protección. Yo le quitaría a los congresistas,
que somos 130 y hay por 260 personas que podrían quedar liberadas. Yo creo que es un tema más populista, es un tema que debe ser formulado, reformulado y fortalecido. No creo que en estas horas de la ola de la criminalidad no podemos nosotros estar expuestos como congresistas. Sin embargo, ya me ha pasado a mí y hay como muchos congresistas que hemos sido extorsionados. Por lo tanto, no estaríamos a favor en plenitud de ese proyecto. De esta manera, solo el presidente de la República y su familia podrán gozar de una seguridad integral. De momento, este proyecto deberá ser evaluado por la Comisión de Seguridad y Orden Interno del Parlamento, en donde deberá evaluarse su viabilidad. Bueno, y ya está en vigencia la expulsión obligatoria para ciudadanos extranjeros condenados por delitos graves como sicariato, extorsión, secuestro y homicidio. Estos delincuentes, una vez sean expulsados del país, no podrán regresar durante un periodo igual a la pena máxima del delito cometido. Los extranjeros que cometan delitos en el país estarían con las horas contadas. Y es que el Congreso aprobó una ley que busca agilizar la expulsión de extranjeros que hayan sido condenados por delitos y así adoptar nuevas herramientas legales para mejorar la seguridad ciudadana. Ya está en vigencia, en realidad ya se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano el día sábado. Estamos ya, digamos que si hoy un extranjero es condenado a una pena suspendida, es decir, por un delito menor, este extranjero ya no debería estar suelto en la calle, ¿no es cierto?, sino que debería ser inmediatamente expulsado. Y el juez tiene ahora esa herramienta para combatir con la criminalidad. Con esta nueva norma, los extranjeros sentenciados por delitos graves como homicidio, sicariato, extorsión y tráfico de drogas serán expulsados del país culminada su reclusión, ya sea por un beneficio penitenciario o conversión de la pena. Algunos dirán, sí, pero nuestras fronteras son una coladera. Sí, pues, esta ley también demanda al Ejecutivo el fortalecimiento de nuestras fronteras. Y si este extranjero que es expulsado vuelve a pisar el territorio peruano, estaría cometiendo un nuevo delito que se llama desobediencia y desacato a la autoridad, por lo cual la pena se aumentaría. Entonces, yo creo que es una herramienta más, no es la panacea, pero es lo que estábamos esperando hace bastante tiempo. Las personas expulsadas quedarán prohibidas de ingresar al país nuevamente, por el mismo tiempo que haya durado su condena. Bueno, la presidenta Dina Boluarte continúa en Francia. No ha firmado un convenio, es en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. No se ha reunido con el presidente de Francia, pero también ya empiezan los cuestionamientos hacia algunas disposiciones o acuerdos firmados que restringen autonomía marítima al país. En el escenario internacional clave para el futuro de los mares, la presidenta Dina Boluarte dio a conocer su compromiso con la protección del océano durante su participación en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano que se realiza en Francia. Con más de 3.000 kilómetros de litoral costero y 200 millas de dominio marítimo, el Perú es un país profundamente vinculado al mar. La mandataria anunció nuevos compromisos voluntarios para la conservación del mar. En esta nueva conferencia, la delegación peruana presenta 19 nuevos compromisos voluntarios elaborados en un amplio diálogo con diversos sectores del país. Entre los nuevos retos, destacó la identificación de nuevas áreas marinas protegidas, la implementación de dispositivos para proteger la ruta migratoria de las ballenas jorobadas y la elaboración del plan maestro de la Reserva del Mar Tropical de Grau. La creación de la Reserva Nacional del Mar Tropical de Grau, un ecosistema de alta biodiversidad. La aprobación de la Política Nacional de Acuicultura orientada a la sostenibilidad y diversificación productiva. Y 3, la realización de una nueva expedición científica. Además, mencionó una gobernanza en conjunto con los pueblos indígenas para ayudar a la preservación y de igual manera suscribió un acuerdo internacional en defensa del océano.
Permítame destacar la necesidad de incluir a las comunidades locales y pueblos indígenas en la gobernanza oceánica. En este marco, me complace anunciar que esta tarde el Perú firmará el acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Durante su participación en la UNOC 2025, la mandataria se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. De igual manera, lo hizo con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh. Este último habría invitado a la jefa de Estado a visitar el país asiático. Sí, otra invitación más. Por lo que seguramente en los próximos días conoceremos si la presidenta logra concretar su cuarto viaje de manera consecutiva o si desde el Congreso le dicen que la tercera es la vencida. Vamos a hablar ahora de la presidenta Dina Boluarte también. ¿Por qué? Porque se reunió el día de ayer con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, en la que trataron, en esta reunión, asuntos de interés común para ambas naciones. Durante el encuentro con la alta autoridad vietnamita, Boluarte Segarra recibió otra invitación para viajar ahora a Vietnam. Del mismo modo, el primer ministro de Vietnam habría expresado su compromiso de abrir este año una embajada residente en Lima. El encuentro tuvo como objetivo seguir fortaleciendo las relaciones de Perú con Asia. Bueno, ¿qué día es hoy? En 2 días se presenta el gabinete en el Congreso para ver si es que le dan o no el voto de confianza. El primer ministro, Eduardo Arana, está confiado, ¿no? Dice, vamos con la fe en alto y con una posición muy auspiciosa, ¿no? Esto pese a los cuestionamientos que han surgido en las últimas horas sobre esta presunta injerencia que habría tenido Arana en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En lo que se ha conocido en las últimas horas por parte de la defensa de PPK y no sobre esta posible demanda que enfrentaría el primer ministro. Vamos a ver finalmente si es que se alcanzan o no los votos para que pueda recibir el voto de confianza. Vamos a conversar sobre lo que va a pasar este jueves en el Congreso de la República con la presentación de el premier Eduardo Arana para solicitar el voto de confianza. Está con nosotras el congresista Alejandro Muñante. Le damos la más cordial bienvenida. Congresista, buenos días. Bienvenido al Día con Willax. ¿Cómo le va, congresista? Muchas gracias por la invitación. Sí, congresista. Bueno, quisiéramos saber cuál es su posición respecto del otorgamiento de este voto de confianza, la posición además de su bancada, teniendo en cuenta que este nuevo gabinete se presenta con algunas situaciones que podrían complicar efectivamente que el Congreso otorgue este voto de confianza. Primero tenemos a un ministro de Cultura que ha querido reducir el área de las líneas de Nazca en un atentado con la cultura de nuestro país. Ha retrocedido en su decisión, pero finalmente tuvo la voluntad. Y hay mociones de interpelación. En segundo lugar, tenemos a un ministro de Transportes que ha heredado el problema del aeropuerto Jorge Chávez políticamente. Tenemos a un ex MTC también que ahora está en el MEF y que podría ser el responsable de lo que ha pasado en el nuevo terminal aeroportuario. Pero además tenemos a un premier que dice públicamente que ha llamado por teléfono a la presidenta del Poder Judicial para que adelante la sesión, la diligencia de impedimento de salida de Pedro Pablo Kuczynski en algo que ya algunos están catalogando como una intromisión política. ¿Usted cree que Arana llega fortalecido al jueves y que efectivamente va a recibir este voto de confianza de parte del Parlamento congresista? No, fortalecido no llega. Como usted bien ha dicho, hay varios cuestionamientos que tienen varios ministros antes, ¿no?, de que se pide el voto de confianza. Lo he dicho, es un gabinete enmendado, es el mismo gabinete de Drancén, solo con un nuevo premier, ¿no es cierto?
Y entonces los cuestionamientos hacia el funcionamiento de cómo se ha venido aplicando la política de Estado es el mismo, ¿no? Por nuestra parte, como bancada de Renovación Popular, hemos conversado con el Premier y algunos de sus ministros y le hemos planteado como bancada 11 medidas que deben ser o que debieron ser adoptadas urgentemente para poder nosotros darle el voto de confianza. No es la primera vez que estamos en una discusión de esta naturaleza, al menos con la presidenta Boluarte. Creo que este es el tercer gabinete que pide el voto de confianza. Y los dos anteriores han venido siempre mismo a decir lo mismo, a prometer lo mismo, y nosotros particularmente ya estamos cansados de las promesas. Le hemos dicho al señor Arana, cumpla usted con estos 11 puntos o al menos encamínelos y nosotros evaluaremos el voto de confianza. De los 11 puntos que se hicieron conocidos, como por ejemplo el enviar a delincuentes más peligrosos a las cárceles de SECOT en El Salvador a través de un convenio, o por ejemplo la reforma del sistema de justicia, el servicio militar voluntario con incentivos como beca 18, la liberación de efectivos policiales de las fronteras y las tareas administrativas, o la implementación de un centro de comando, control y administración C5 para la seguridad de los peruanos, no se han aplicado. Entonces nosotros vamos a evaluar como corresponde, de manera responsable, nuestro voto, pero hasta este momento no han hecho mayor esfuerzo por ganárselo. Ahora, con relación a este punto de enviar delincuentes vía convenio, esto tiene un costo, ¿correcto? Hasta para Estados Unidos. Efectivamente. Así como construir una cárcel que nos hace falta, también tiene costos. ¿Quién asumiría el costo por cada preso al año? Más o menos, o mínimo, se calcula que serían cerca de 10,000, 20,000 dólares. Bueno, es lo que se calcula. En realidad nadie podría dar una cifra exacta. No, pero las cifras están. Un símil con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Correcto. No, en el Perú todavía esto no se ha aplicado porque hay una correlación distinta y un tratamiento distinta con el Perú. Por ejemplo, el Perú, a diferencia de los Estados Unidos, que le está poniendo aranceles a todo el mundo, Perú podría negociar aranceles con El Salvador. Ahora, congresista, entonces... Eso podría abaratar los costos. Lo importante es que tengamos una alternativa de solución frente al problema que estamos teniendo hoy como Perú. Correcto, congresista. Entonces, lo que ustedes esperan como bancada es que el día jueves el Premier Arana haga anuncios respecto de estos 11 puntos, porque claro, estamos martes, de martes a jueves, yo no sé qué tanto se puede hacer en la práctica, ¿no? Para llegar a la presentación de voto de confianza con algo avanzado en referencia a las solicitudes de su partido. Efectivamente, nosotros vamos a esperar también el discurso del señor Arana para ver qué puntos se están adoptando y cómo lo vamos a evaluar. Nosotros vamos a tomar nuestra decisión hasta el último momento, de manera responsable. No vamos a adelantar nada porque eso sí sería irresponsable. ¿Van a emitir un voto en bloque? Atentamente a su comunicado. ¿Van a emitir un voto en bloque o, digamos, la bancada ha dado libertad para que ustedes puedan pronunciarse de acuerdo a... No, todavía no hemos dado ningún tipo de libertad. Nosotros vamos a ir en bloque y por eso la decisión la vamos a tomar después de conocer el discurso del señor Arana. Ahora, el voto de confianza de Renovación Popular entonces está supeditado a que se pueda escuchar, ¿no?, durante la presentación del señor Arana, alguna de estas 11 medidas que ustedes han planteado. No solamente escucharlo, sino también a verlo, ¿ah? O sea, todavía tiene 48 horas como para iniciar otras acciones. Por ejemplo, lo que usted mencionaba sobre el tema de enviar a delincuentes peligrosos al SECOT, creo que ya hay una conversación que se ha iniciado, se ha dado a conocer por el propio gobierno. Entonces creo yo que vamos a escuchar, sí, pero vamos a ver que estas medidas se concreten para que no se traten solo de promesas y después pueda ser utilizado de manera incorrecta, ¿no? Ahora, pero vamos a estar atentos a todo, tanto al discurso como a las acciones. ¿Ustedes no acudieron a la reunión en Palacio de Gobierno convocada por el señor Arana en esta ronda de diálogos en un intento de acercarse a las bancadas?
Palacio con la Presidenta no. No. Sede del PCM sí. Ok. Y en esta reunión, usted que ha estado presente, ¿ha sentido algún tipo de satisfacción? Ahí planteamos las medidas. Ok, pero ¿ha sentido, digamos, apertura de parte del gabinete como para poder establecer alguna de las medidas que ustedes están solicitando, sobre todo en materia de inseguridad, ¿no? Que es un tema que nos preocupa a todos los peruanos. Sí. Nosotros nos hemos abocado solamente al tema de seguridad porque es el principal problema de los peruanos, ¿no? Creemos que el Perú tiene las medidas, la plata y la voluntad para poder hacerlo, solamente que el problema es que no existe voluntad para aplicarlo. Entonces nos hemos reunido con el ministro y sí, hemos visto la apertura. Como buen político el señor Arana, no muy diplomático él, asentaba cada cosa que nosotros le decíamos. Sí, claro, si está a portas del voto de confianza, ¿no? De repente poco más y le daba también su teléfono, ¿no? O sea, no, yo me imagino una reunión en donde ha sido bastante, pues, complaciente, ¿no? Una pregunta final, sí, congresista Muñante, solo para aprovechar su participación en el programa. ¿Cuál es su opinión sobre esta disposición que hay en el Congreso de la República, exactamente la mesa directiva, en esta norma que permite la contratación de personal sin límite, sin concurso público, sin requisitos académicos? A ver, es una disposición que tiene que revisarse de todas maneras. Cuando en su momento se dio, recuerden ustedes, fue la mesa directiva que estaba presidiendo el señor Williams, había una motivación, no existía la misma cantidad de personal que hoy existe. Habían comisiones importantes que no tenían, había una brecha allí porque faltaba un asesor que pueda llevar a cabo el trabajo enorme que estas comisiones tenían. Pero de ahí hasta ahora han pasado casi más de 2 años, esto se ha desnaturalizado, evidentemente, y tiene que corregirse. Ojalá que la nueva mesa directiva sea uno de los condicionamientos para elegir a la nueva mesa, el dejar sin efecto esta disposición. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga buen día, son las 7:39. A propósito de la bancada de Renovación Popular, ellos también están a favor, ¿no?, de que se haga una defensa conjunta, ¿no?, del Estado con relación al caso Brookfield. Los cuestionamientos a la procuradora Silvia Carrión están a la orden del día. Esto a raíz de su postura inicial en la que sostuvo que no era parte de su función asumir la defensa del caso Brookfield. La bancada de Renovación Popular puso el grito al cielo y sugirió que debería ser renovada. Pero venimos a exigir que la Procuradora General retire a esta Procuradora Silvana Carrión, porque necesitamos una persona que sí quiera defender los intereses del Estado peruano. Esperamos ahora que la Procuraduría de Lavajato se haga cargo, pero yo creo que deben cambiarla. También calificaron como positiva la reciente resolución de la Procuraduría General, que formaliza la participación coordinada con la Municipalidad Metropolitana de Lima en el litigio y expresaron su respaldo a la decisión de establecer una defensa conjunta del Estado peruano en el caso Brookfield. Saludamos también que se haya emitido una última resolución donde la propia Procuradora General del Estado ha dicho, ¿no?, a través de su resolución, que dispone la defensa conjunta bajo la coordinación de la Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Creo que eso es fundamental porque el día de mañana precisamente se vence el plazo para la subsanación, para presentar la reconsideración ante el juez de Nueva York, y con ello podríamos tener documentación relevante que sirva justamente para ventilar mejor el caso. Los parlamentarios habían advertido previamente al Ejecutivo sobre la necesidad de tomar acciones correctivas. La resolución emitida recientemente subsana el requisito legal exigido por la Corte de Nueva York, permitiendo así continuar con el proceso judicial para salvaguardar los intereses del país frente a la demanda por más de $2.000 millones.
Estamos hablando de interés del Estado peruano porque a quien ha demandado Brookfield en los Estados Unidos es al Estado peruano por más de $2.000 millones. Entonces, esa situación se tiene que corregir y justamente lo que ha propiciado el día de ayer la doctora Carajulca, ¿no es cierto? Pero sí nos preocupa que habiendo adelantado opinión la señora Silvana Carrión, hoy pertenezca a esta defensa conjunta. Ojalá que la defensa de la que está a cargo o va a estar a cargo de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima no tenga ningún tipo de revés o alguna especie de contramarcha en esta defensa que se tiene que hacer de los intereses del Estado peruano. Muñante recordó que la defensa de los intereses del Estado es una de las principales atribuciones de la Procuraduría General y a la vez mostró su preocupación por otro tipo de acciones provenientes de este organismo. La intervención legal no genera nuevos gastos públicos al estar cubierta por el contrato existente con la Municipalidad de Lima. Bueno, las tesis, los doctorados, de pronto, como por arte de magia, desaparecen, ¿no? Es el caso de la congresista María Acuña, hermana de César Acuña, que hizo su maestría en la Universidad César Vallejo. Bueno, la universidad ha dicho que la tesis se ha perdido, que no la tienen. César Acuña ha dado una justificación diciendo que como se mojaron las oficinas de la universidad a causa del fenómeno del Niño, entonces esta documentación tan importante que la congresista tiene que haber presentado, ¿no es cierto?, no está, simplemente ha desaparecido. Una vez más, el apellido Acuña está en medio de una polémica. La congresista María Acuña Peralta se ha quedado sin tesis. Hablamos de los trabajos de investigación que debió presentar para recibir los grados de doctora y magíster, pero que según la Universidad César Vallejo están desaparecidos. La excusa de la casa de estudios, que le pertenece nada menos que a su propio hermano, es que dichos documentos se perdieron como consecuencia del fenómeno del Niño. En otras palabras, se la llevó el Huayco. Yo creo que toda persona que ha trabajado su tesis conoce su contenido y tiene una copia de su tesis. Creo que todos tenemos nuestras tesis por ahí, que si las buscamos vamos a encontrar una copia, ¿no? Las instituciones encargadas de la supervisión, control de las universidades deben tomar debida nota de eso y proceder conforme corresponde. Sin embargo, lo más extraño es que al ser consultada por este hecho, la parlamentaria no haya sabido contestar ni siquiera de qué trataron sus tesis. Una actitud que ha sido cuestionada por sus colegas y hasta por su propio hermano, Héctor. Pero yo sí lo tengo claro quiénes son mis profesores, definitivamente, de quiénes se tratan, dónde me he graduado. Y estoy seguro que lo tengo, hasta las fotografías o tengo parte de la tesis, lo debo tener. El también parlamentario invocó a su hermana a recordar y hacer pública alguna evidencia de que sí realizó dichos trabajos, aunque hoy no figuren por ninguna parte. Debe presentarlo porque una graduación, cuando uno le ha costado, lo valora. Cuando uno le ha costado, lo valora y lo tiene en buen archivo. No es difícil, como cualquier cosa por ahí, abandonarlo. Sin embargo, hay quienes consideran que todo se debió a un lapsus y prefieren confiar en que María Acuña logrará recuperar la memoria. Seguro pues habrá en ese momento, ha sido pues una pregunta de una manera muy súbita y no ha recordado. Vamos a escuchar, tiene que ser su descargo y probablemente va a tener que evidenciar, ¿no?, esta veracidad de su formación académica. Sin embargo, esta no es la primera vez que una tesis de la Universidad César Vallejo se encuentra en discusión. Sucedió con la presentada por el expresidente Pedro Castillo y su esposa para obtener el grado de magíster. Ambos fueron acusados de plagiar su contenido y aún así haber recibido el título. Sin duda, una perla más atribuida a los Acuña, apellido que instauró la tristemente famosa frase: no es plagio, es copia. Vamos a hablar del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Se encuentra en nuestros estudios Víctor Andrés García Belaúnde. Pero antes de esto, tenemos que ir de inmediato con lo que ha dicho César Acuña sobre la pérdida de la tesis de su hermana María Acuña, congresista.
Ahora, si la universidad no dice que no lo tiene, tendrá que la universidad explicar dónde está ese documento. Recuerden que en Chiclayo hubo bastantes lluvias y uno de los afectados fue la universidad. Entonces pienso yo que de repente por ahí algunos documentos de la universidad se extraviaron. Vamos a hablar de la bancada de Acción Popular del partido, en realidad, porque ha iniciado un proceso de expulsión al congresista Edwin Martínez por discrepar en la decisión de su bancada. Martínez votó en contra del proyecto de ley que busca el retorno de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales. La Secretaría Nacional de Disciplina de Acción Popular notificó el procedimiento de expulsión hacia el legislador. La sanción contra Martínez refleja la postura del partido de exigir alineamiento en sus decisiones internas. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del ministro de Cultura, ¿no? Denominado ahora como el nuevo ministro del amor. Parece que está muy entusiasmado y que además no cuida las líneas de Nazca, ¿no? Porque él decidió reducir el espacio de las líneas de Nazca, lo que se constituye en un atentado cultural contra nuestro país. Quería reducir el 42% del polígono de una de las reservas ancestrales que nos hacen sentir más orgullosos a todos los peruanos y que además es un lugar lleno de turismo, ¿no es cierto? Y muy importante para la región de Nazca. Contracorriente ha brindado todos los detalles de esta decisión que nadie entiende, la verdad, de parte del ministro. Nosotros fuimos uno de los primeros países en ratificar la Convención de UNESCO del 70. La Convención de UNESCO del 70 es una piedra angular en lo que es la lucha ilícita de patrimonio cultural. Así declaraba el ministro Fabricio Alfredo Valencia Gibaja el 27 de mayo de este año en Cusco, en el Foro Anual Internacional de la UNESCO sobre la protección de nuestro patrimonio. Un día después, el 28 de mayo, su ministerio publicaba la aberrante resolución que pretendía reducir en un 42% el polígono de una de las reservas ancestrales más importantes del mundo, nuestras líneas de Nazca. En la zona hay un boom evidentemente, de las economías ilegales, economías informales, entre ellas la minería. Y aunque ahora han dado un paso al costado con la resolución y han convocado una mesa técnica de trabajo sobre el tema, el ministro Valencia no se salva de las 3 mociones para interpelarlo en el Congreso. Hace tan solo un mes, antes del escándalo de las líneas de Nazca, fue denunciado por favorecer una supuesta pareja suya que trabajaba en el ministerio, que él lidera, con órdenes de servicio que sumaron más de 127,000 soles. En la quincena de mayo volvió a tener otro traspié, por decirlo menos, al avalar un informe que proponía la reducción de nuestro polígono ancestral que resguarda las líneas de Nazca. Un informe aprobado de manera express, a todas luces, irregular. Y aquí es importante llamar la atención de qué autoridades regionales gestionaron el informe. Preste atención porque todo empezó en abril de este año en la Dirección Descentralizada de Cultura de Ica, con esta acta de reunión oficial. Allí podemos ver a 2 asesores ministeriales, pero también a 4 representantes de la DDC Ica. Entre ellos, importantes estos nombres: Janet Gutiérrez, subdirectora, y Johnny Isla, arqueólogo. 20 días después, y como vemos en este informe, el 18 de mayo el arqueólogo Johnny Isla le presenta a la subdirectora Janet Águeda Gutiérrez Achuya el informe para la modificación del polígono de reserva que concluye en reducir de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados. Finalmente, el 28 de mayo, sale la resolución del Ministerio de Cultura que pretende la reducción del polígono de nuestra reserva Nazca, avalado en el informe Express. La pregunta es ¿por qué y para qué? El actual presidente de una de las federaciones de mineros informales más importantes del país, Alfonso Barranca, tiene por lo menos, como vemos en este cuadro, 11 registros Reinfo inscritos en la zona y 2 petitorios que solicitan registros mineros en el lugar. Como él, se estiman serían más de 400 los mineros ilegales en la zona.
Y aunque con esta nueva resolución publicada el domingo en El Peruano se pretende dar un paso atrás, en realidad si se lee las letras chiquitas, lo que dice el ministerio es que se establecerá una mesa de reunión y trabajo con especialistas para hablar sobre el tema. Importante estar vigilantes para que se pueda transparentar quiénes estarán presentes, porque se habría incluido a las asociaciones de mineros informales. Bueno, y mientras todos esperamos respuestas, una explicación responsables de lo que ha pasado en el aeropuerto Jorge Chávez, el ministro de Transportes y Comunicaciones ha decidido no presentarse ante el Congreso de la República para responder precisamente por las fallas detectadas y los problemas registrados en los primeros días de funcionamiento del nuevo terminal. La visita del titular del MTC al Legislativo estaba programada para la tarde del día de ayer. Sin embargo, este encuentro no se dio, ya que el integrante del gabinete decidió viajar a Madre de Dios para ser parte de una ceremonia. Era más importante estar para la foto que responder ante el Parlamento por lo que está sucediendo. Bueno, más aún cuando en la ceremonia estuvo junto al presidente del Congreso, Eduardo Salbuana. Bueno, y Ocitran, frente al escándalo de lo que viene siendo su no fiscalización, el no control que hizo a las obras en el aeropuerto, ahora sí, ¿no?, interpone una sanción a Lima Airport Partners. Y esto, lo que dice el documento, es que responde a una grave deficiencia técnica en la nueva torre de control del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El organismo regulador confirmó que los vidrios excedían el 10% del reflejo interno, límite establecido por contrato. Este incumplimiento, verificado en pruebas de laboratorio, afectó directamente la visibilidad desde la torre, especialmente en operaciones nocturnas. Peligrosísimo esto, ¿eh? Sumamente peligroso. LAP se ha comprometido contractualmente a cumplir con el estándar, pero no lo hizo. Esta situación no solo representa una falta contractual, sino que pone en duda la calidad de la infraestructura entregada. La multa impuesta es de casi 3 millones de soles. No solamente la calidad está en juego, sino la seguridad de todos. La torre de control cumple una función importantísima para el despegue y el aterrizaje de las aeronaves. ¿Cómo es posible que se haya construido con lunas, vidrios, que no eran los adecuados, ¿no? Todo mal en el aeropuerto, la verdad. Vamos a conversar sobre este tema con Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista. Le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, ¿qué le parece? Quiero empezar por esto porque me preocupa muchísimo. Tenemos una torre de control cuyos vidrios exceden el 10% del reflejo interno, que es un límite establecido por contrato. Bueno, LAP hace mal las cosas. O sea, LAP nos está engañando al Perú hace muchos años. Me da la impresión de que hemos elegido muy mal. Es un pésimo concesionario que se ha demorado 25 años en hacer un terminal, que lo ha hecho mal, barato. Es un galpón, parece un galpón de gallinas o de pollos. Los techos son espantosamente feos. No ha hecho el falso techo o el cielo raso que llaman. Es decir, y ha hecho un aeropuerto que no significa nada para el Perú. No recoge ninguna de las tradiciones culturales ni arquitectónicas del Perú. Entonces, me parece que es espantoso. Y además la pista no la ha completado, porque según dice, falta completar la pista todavía. No la ha completado. O sea, esto es LAP y quiere cobrar además todo lo que puede. Entonces, me parece que la multa que se le ha puesto a Ocitran es adecuada, pero es la primera multa de 25 años. Significa que nadie supervisa al supervisor. Nadie supervisa al supervisor. Y que el supervisor está de adorno y que sobrevive con fondos del LAP y de otras concesiones. Así es. Acá tengo la resolución: declarar la responsabilidad administrativa de la entidad prestadora Lima Airport Partners por la omisión de la infracción tipificada en el artículo 29 debido al incumplimiento del numeral 4, requisitos técnicos mínimos del contrato de concesión, toda vez que los vidrios que fueron instalados en el fanal de la nueva torre de control no cumplieron con la especificación técnica.
presentada por el concesionario y aprobado por Ocitran. Bueno, ¿y las especificaciones técnicas del techo? Exactamente. ¿Dónde están? O sea, los vidrios sí están mal, hay que multarlos. Y todos los techos que se han hecho como galpones de pollos, bueno, es horroroso. O sea, yo no he visto ningún aeropuerto en el mundo que tenga ese techo de... que se ve todos los tijerales que sostienen el techo. Y además era muy diferente de lo que nos habían ofrecido. Totalmente. Los planos arquitectónicos del edificio del año 18 no eran así. Los ha cambiado después por ahorrar dinero. O sea, estos señores de LAP han venido a expoliar al Perú nada más, a sacarle todo lo que pueden. Les interesa un pepino el país. También así que el señor Salomón, que es el gerente general, que es un asistente, prácticamente, él es el que habla. ¿Dónde están los propietarios? Ya, pero ¿por qué no salen dan la cara a los propietarios? Acá hay concesionario, que es LAP, y concedente, que es el Estado peruano a través del Ministerio de Transportes, y el papel que debió cumplir Ocitran en su momento. ¿Cómo es posible que las autoridades nacionales hayan permitido la inauguración de un aeropuerto que tiene una torre de control que no tiene los vidrios adecuados? Por ende, eso es gravísimo, porque los aviones no podrían ni despegar ni aterrizar. Que tiene una pista de aterrizaje que no está terminada, incompleta, que los aviones transatlánticos tienen que hacer no sé qué maromas allí para poder aterrizar o despegar. Que el área de migraciones se ha reducido en un 40%. Se estima que sean 30 millones de pasajeros los que pasen por esta terminal en una primera fase. ¿Cómo migraciones se va a dar abasto? Y que no tiene cómo entrar. Que la dirandro, la policía no tiene un espacio adecuado con la cantidad de burriers que generalmente caen en el aeropuerto internacional. Y que las entradas no están hechas, no hay cómo entrar, y no hay accesos provisionales. Tampoco. Así o sea, es. Cuando eso ellos debieron hacerlo. Y no quisieron hacerlo, quisieron que el Estado lo haga y claro, lógicamente sabiendo que el Estado no lo iba a hacer o se iba a demorar mucho. O sea, realmente es un desastre, es una vergüenza nacional. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, del Ministerio de Transportes, que ha firmado una serie de adendas, aceptándole una serie de cosas a pedido de ellos, y el Ocitran, que no sirve para nada. Son una organización o una institución que tiene un presupuesto de 130 millones de soles, recibe plata de los concesionarios, vive de los concesionarios y que además tiene 400 personas que parecería que todo el día hacen la siesta porque no trabajan. Usted ha tuiteado que el 1% de todo lo que reciba LAP Así es. va a ir para Ocitran. Exactamente. Entonces, claro, si digamos... O sea, no tienen autoridad moral para fiscalizar a quien le paga. Si el concesionario está pagándole al que debe fiscalizarlo, entonces ¿cómo podemos exigir que haya un mínimo de control? O sea, ese es el modelo que se ha establecido lamentablemente, que es perverso, totalmente perverso. Pero la autoridad moral no la tiene. O sea, si tú me estás pagando y te exijo que me pagues puntualmente, ¿cómo te puedo fiscalizar después? ¿Cómo puedo supervisar? ¿Cómo puedo vigilar lo que tú estás haciendo bien o mal? ¿Cómo puedo sancionarte si tú me estás pagando mi sueldo? Ese es el problema que hay y eso hay que cambiarlo, evidentemente. Ahora, pero la señora Verónica Zambrano, que es la jefa de Ocitran, elegida a dedo, ha dicho, nosotros solamente nos encargamos de hacer cumplir el contrato. Esto es inexacto. Es que no interpreta el contrato, no interpreta, además, cumplirlo bien, interpretarlo bien, desarrollar algo más, ir un poco más allá. O sea, no es posible que esta señora diga, interpreta el contrato textualmente y lo interpreta pésimamente, muy mal, y que después se lava las manos. En realidad no quiere intervenir. O sea, insisto, como ella está pagada, su sueldo sale de lo que paga LAP y otras concesionarias, evidentemente no tienen ningún tipo de interés ni de fervor para poder vigilar, supervisar y exigir a LAP que cumpla con el contrato. Quizá por estas razones entonces además, ella ha fijado, aprobó, permítame, a sola firma, ella solita, ¿no es cierto? Solita. Un nuevo TUA que a Así nosotros es. nos va a costar mucho más cada vez que un peruano viene del interior, llega a la capital y luego toma otro vuelo, tiene que pagar $7. 8 millones de provincianos van a tener que pagar 30 soles por bajar al aeropuerto e ir al baño. 30 soles. Eso es inaceptable. Ella no escucha a los usuarios. Ella defiende a LAP. Además, pero el Ocitran está para defender los intereses de los usuarios. Así es, porque para eso está. Pero no, como los usuarios no le van a pagar, si no le paga LAP, evidentemente prefiere LAP. Pero hay una cosa peor. Sí. El TUA, usted ha hablado del TUA. Sí. TUA es tasa única. Y resulta que ahora ya no es única. Hay dos tasas. Tasa única para el aeropuerto, Corpac, para los vuelos, pero hay una tasa para la transferencia. La señora Zambrano no sabe que transferencia se transfiere bienes muebles, dinero. A las personas no se les transfiere, se les traslada.
a las personas que están de tránsito, no se les transfiere como un paquete. O sea, hasta el nombre está muy mal. Y han inventado esta transferencia, que insisto, no es para personas, sino para cosas, para dinero. Tú transfieres un cheque, transfieres un dinero de un banco a otro, pero no transfieres a una persona. Ahora, la responsabilidad de esto recae en el actual ministro de Economía y Finanzas, que era hasta hace un tiempito nada más el que estaba al frente del MTC. El nuevo MTC asume, hereda, ¿no es cierto?, la responsabilidad política. ¿Qué es lo que se tiene que hacer desde el Congreso de la República para que estos señores puedan responder? Porque ayer hemos visto con un desdén que el nuevo ministro de Transportes ni siquiera se ha presentado al Parlamento para poder responder y ha preferido estar tomándose la foto en una ceremonia con el presidente del Parlamento. Primero hay que modificar las atribuciones y y el trabajo de Ocitrán, ¿no? Primero, quitarle los recursos del AP. El AP no puede estarle pagando a Ocitrán para que Ocitrán te vigile. Eso es inaceptable, moralmente repudiable. Eso no se puede aceptar. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. En segundo lugar, nombrar un directorio. La señora Zambrano ha sido elegida después de que un concurso público estuvo desierto y fue designada a dedo, y luego el ministro Otárola le renovó su permanencia por 5 años más, cuando ya había terminado sus funciones. Ha estado 8 meses sin tener funciones y todos los directores, cuando terminaron sus funciones, se fueron, excepto ella. Ella se quedó. ¿Y quién debe nombrar al directorio? El Ejecutivo, ¿verdad? El Ejecutivo, a través de un concurso, debe nombrarlo. Pero lo que no se puede hacer es que a sola firma ella empieza a fijar tarifas. Ya, pues, pero si entonces... Tarifas cuyo 1% va a su institución. Ya, pero entonces si el Ejecutivo tiene que nombrar el directorio, no lo hace. Si el MTC tenía que fiscalizar y ver que efectivamente todo en el aeropuerto estuviera bien, no lo hace. Si el ministro de Transportes de esa época ni siquiera asume ninguna responsabilidad y ahora Dina Boluarte lo premia y lo pone en el MEF, tampoco hace su trabajo. Entonces, ¿qué podemos esperar? La señora Zambrano ha debido renunciar. No puede actuar sola. O sea, una emergencia es cuando se cae una pared, pero una emergencia no es fijar una tarifa para los próximos 20 años o 10 años. Para eso no se fija una tarifa. No. Está sola. Ella asume responsabilidades, o sea, actúa como dictadora. O sea, es como una empresa sin directorio. Claro, pero el Ejecutivo la está sosteniendo en el puesto. Ahora el Ministerio de Transportes quiere lavarse las manos y dice debe renunciar. Pero tampoco es que el Ejecutivo haya hecho mucho por nombrar este directorio con más integrantes. Acá hay una responsabilidad compartida, es cierto. Pero qué casualidad, qué raro que el Ejecutivo, que el Ministerio de Transportes o la PS no quieran nombrar un director de Ocitrán en un momento tan delicado y tan difícil, donde están construyendo, se iba a construir el aeropuerto Jorge Chávez el nuevo, y había que fiscalizar y había que supervisar. Qué raro. No, qué poco interés. O sea, si la gente se muere por trabajar con el Estado y hemos visto cómo las planillas del Estado aumentan todos los días, ¿nadie quiere ir a Ocitrán? No, pues. Con ese sueldo, así es, con grandes sueldos y dietas. Es en realidad una concertación para que una persona que ellos manejan pueda manejar esa institución y vigilar, supervisar lo que le da la gana. Brevemente, el último terminal o el terminal antiguo va a ser un mall. No puede ser un mall. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar, porque son terrenos que fueron expropiados con una carga y entregados con una carga y vendidos con una carga, que son para aeropuertos, no es para un mall, primero. Segundo, el aeropuerto va a crecer. Los viajes no van a ser 30 millones de pasajeros, sino 40 y algo más. El aeropuerto se necesita, está todo listo y está muy bien construido para que sea un terminal de vuelos nacionales, que faltan además. Bien, pero lo que pasa es que no quieren usarlo porque el terminal nacional no cobra el TUA de transferencia. Porque si no, el otro sí va a cobrar. Entonces, claro, ese es el negocio, ¿no? Así de simple. Muchas gracias al señor Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, conversando con nosotros esta mañana y poniendo los puntos sobre las IES. Clarísimo. De inmediato damos pase a nuestro compañero Omar Ruiz de Somocurcio con la información deportiva. Omar, buenos días. Gracias, Perla. Sí es bueno, un día decisivo para la selección peruana. Hoy puede por ahí en la noche abrirse una luz de esperanza todavía, de repechaje mundialista, o también acabarse todo incluso antes de que arranque el partido de Perú frente a Ecuador. Pero acá la fe sigue intacta y el banderazo habitual de la mejor hinchada del mundo. Vamos a ver
y compartir la fiesta de los buenos hinchas peruanos que en las malas también acompañan a la bicolor. La noche de ayer, increíble, ¿no? Perú ha hecho una muy mala campaña en esta eliminatoria, pero la blanquirroja, los hinchas de siempre. Ahí está el hincha israelí, junto a estos compañeros de mil historias, junto a la selección nacional, que hoy día, como les contaba, si es que Venezuela consigue ganarle a Uruguay a las 6 de la tarde en Montevideo, la suerte estará echada para la bicolor. Así le gana Ecuador, pero es complicado, ¿no? Es complicado para Venezuela, que tiene una muy buena generación de futbolistas, pero jugar en el Centenario, además con un Uruguay que hoy día, si pierde con Venezuela, estaría empatada en puntos con Venezuela. O sea, y si Colombia pierde con Argentina en Buenos Aires y gana hoy día Venezuela, y no es descabellado, puede pasar, estarían empatados los tres con 21 puntos. O sea, podría haber un triple empate en la lucha por la clasificación directa y el repechaje. Es una jornada crucial, crucial. Pero nos conviene que obviamente gane Uruguay y que empate Bolivia con Chile. La matemática de siempre, que ahí sí, si gana Perú, llega con vida a la última fecha doble de septiembre. Bueno, ahí están las imágenes, entrando los jugadores, ahí va Peña con Aquino, Ramos, Tapia, Paolo, Zambrano y Galese con este pequeñito que acompañó a la selección en el banderazo de ayer en la concentración nacional. Estas son las imágenes del equipo de Willax Deportes, el ojo clínico de Carlitos Lastra, junto a Jean-Pierre Torres, haciéndole seguimiento a cada movimiento de la selección. Cada movimiento de la selección que anuncia dos variantes para hoy día, porque el empate no sirve, hay que ganar a Ecuador. O sea, si es que se dan los resultados, como por ejemplo que no gane Venezuela en Uruguay. Uruguay hace 4 partidos, ¿no? 4 partidos que no gana, ha tenido 2 derrotas y 2 empates, y ya se le van acortando los tiempos y los números a Uruguay. O sea, Uruguay, que viene de perder con Paraguay 2-0, si hoy día no le gana a Venezuela, se complica su clasificación directa. 4 partidos sin ganar. Empató con Brasil, perdió con Argentina, empató con Bolivia, perdió con Paraguay. Y Colombia peor. Colombia 5 partidos sin ganar. Por eso empatados los dos con 21 puntos hoy día. Colombia va a jugar con Argentina en el Monumental de River, bien complicado. Y como les contaba, Venezuela visita a Uruguay en un partido de vida o muerte, como todos en esta fecha. Y pasadas las 8 de la noche, recién llegó Ecuador a nuestro país. Al límite llegó la selección ecuatoriana, que está segunda con 24 puntos, y la prensa ecuatoriana critica a Becasese. Dios mío, lo que es la vida. Y empezaron con -3 puntos. Empezaron con -3 y tienen 24. Ya está el Mundial Ecuador, ya está clasificado Ecuador, que tiene también sus bajas para hoy día. Ya les daremos en unos minutos más el 11 de la selección rival de Perú. Esa es la llegada. Están relajados los muchachos, están relajadazos. Ya se sienten en la próxima Copa del Mundo, y merecidamente, porque la verdad que Ecuador ha hecho un campañón. Ecuador, aparentemente próximo destino de Cristian Cueva. Si se define el tema del contrato de Cueva, con 1000 problemas con el Emelec de Guayaquil. El 11 de Perú primero. ¿De Perú? Sí, el 11 peruano. Vamos con el equipo de hoy.
Galés en el arco, línea de 4, la misma del partido frente a Colombia. López, Garcés, Zambrano y Advíncula. En la volante empiezan los cambios. Tapia va a jugar solo en la labor de marca porque ingresa Carrillo en reemplazo de Pedro Aquino. Flores como enganche. Kevin Quevedo reemplaza a Brian Reina y a Inga, que entró en la segunda parte contra Colombia. Kevin Quevedo, el extremo de Alianza. Se mantiene Andipolo por la derecha y en punta Paolo Guerrero. Ese es el 11 de Perú. Claro, tiene que arriesgar más Ibáñez porque si es que se da el resultado de que no gana Venezuela en Uruguay hoy día, Perú tiene que ganar para seguir con vida. 5 hombres de ataque y 6 jugadores de la Liga 1. 6 futbolistas que juegan en la Liga 1 del fútbol peruano. Ese es el 11 de Perú hoy día. Ecuador, a ver, la selección del Ecuador, con algunas caras nuevas, que tienen experiencia, porque por ejemplo el 9, Kevin Rodríguez, que mucha gente no lo conoce, estuvo en el Mundial de Qatar, jugó 2 partidos con Ecuador en Qatar. En el arco, el arquero Gonzalo Valle, del LDU de Quito. La línea defensiva, tiene una línea defensiva de lujo, ¿no? Pervis Estupiñán, del Brighton de la Premier League. Piero Hincapié, del Bayer Leverkusen, que dicen que lo quiere Xavi Alonso en el Real Madrid. William Pacho, del Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League hace un par de semanas. Y por la derecha, Joel Ordóñez, de Brujas belga. En la volante central, Moisés Caicedo, del Chelsea de Inglaterra, campeón de la Conference League. Alan Franco, del Atlético Minero por la izquierda. Pedro Vité, del Vancouver Whitecaps de la MLS por derecha. Y arriba, Nilson Angulo, del Anderlecht belga. Johnny Yeboah, del Venezia de Italia, de origen africano. Y en punta, africano-alemán, John Yeboah, africano-alemán, naturalizado ecuatoriano. Y arriba en punta, Kevin Rodríguez, del Saint-Gilloise de Bélgica, que es la gran novedad. Ener Valencia en la banca de suplentes. Este es el equipazo ecuatoriano. Muy físico, muy rápido, con mucha fibra. Y que Perú tendrá que usar el chocolate, no tocar la pelota para tratar de ganarle a la selección ecuatoriana. El último trabajo de la selección peruana, el entrenamiento de ayer en el Estadio Nacional. Todo ha quedado listo. Toda está echada la suerte para hoy día. Está en perfectas condiciones el Nacional, lo ha recuperado. Está lindo el estadio para el partido de esta noche, 8:30. Trabajo de arqueros. La jornada distendida simplemente para mover un poco las piernas. El típico camotito, está Kevin Quevedo, que tendrá hoy día su oportunidad. Ojalá que la rompa contra Ecuador, que tiene un tremendo plantel. Es una linda prueba para muchos jugadores de la selección peruana. El caso de Quevedo no es un caso menor, ¿no? Quevedo, que hizo una buena etapa previa de la Copa Libertadores con Alianza Lima, tiene ya que empezar a consolidarse también en la selección. Esperemos que Quevedo, ya tiene 28 años, no es un chibolo, hoy día explote al fin en las eliminatorias. Y Oscar Ibáñez, que hay que ser sinceros, ha hecho una mejor performance hasta ahora como entrenador que Reynoso y que Fossati, ¿no? Porque le ganó a Bolivia, que había que ganarla acá en casa, fue a Venezuela y perdimos, pero no es un mal partido Perú, creo yo, frente a Venezuela en Maturín. Es más, el VAR tuvo algunas decisiones bastante polémicas contra Venezuela, empata ahora en Barranquilla, o sea, no se ha complicado la vida, ¿no? Cada jugador en su puesto, sin experimentos raros, habló de la importancia del partido de hoy. Sabemos la trascendencia del partido, del rival. Enfrentamos a un rival que nos va a llevar a la exigencia máxima en todos los sentidos. Pero el plantel está preparado, está consciente, los jugadores están conscientes de lo que nos jugamos, de la trascendencia del partido. Jugamos de local con nuestra gente, creo que va a ser importante el apoyo del público también. Así que hemos tratado de recuperar a los muchachos que venían de un esfuerzo muy alto en Barranquilla
están bien, están con ganas, están preparados para lo que tienen que afrontar. Lo que es Ecuador como selección, una selección muy bien posicionada, muy fuerte, que ya no necesita jugar en Quito para sacar resultados, ¿sí? Juega en el llano y juega de la misma manera. Tienen transiciones muy rápidas, tiene jugadores muy verticales, tiene una defensa sólida. Por eso dije y comencé diciendo que nos va a llevar a la máxima exigencia desde todos los aspectos, y que la preparación estos días que pudimos trabajar con ellos ha sido de lo mejor, porque sabemos a lo que nos enfrentamos y la necesidad que tenemos de los 3 puntos. Así que nada, seguramente va a ser un partido de igual a igual, nosotros tomando algunos riesgos por la posición en la tabla, y bueno, esperemos que Ecuador no tenga su mejor versión y Perú poder mostrarle al partido y a la gente la mejor versión de la selección, ¿no? Así que nada, eso va a ser un partido súper difícil para ambos, ¿no? Como dije, nosotros estamos muy agradecidos a los jugadores, a este plantel, por la predisposición que tienen de no darse por vencidos. Son jugadores ganadores, ¿sí? Jugadores que tienen mucha jerarquía y que están acostumbrados a este tipo de situaciones. Por eso no dan nada por perdido, por eso no lo damos por perdido nosotros. Están aportando muchísimo a los chicos que se van sumando, a los jóvenes que se van sumando de a poco, facilitándole la integración, porque saben que son jugadores que nos van a dar una mano. Así que nada, ellos son ganadores, ya saben lo que es estar en este tipo de situación, y va a seguir dependiendo de nosotros. Mientras logremos los resultados, sabemos la trascendencia de los 3 puntos el día de mañana, hay que trabajarlo al partido, porque necesitamos y queremos llegar a septiembre en esas últimas 2 fechas con chances todavía de clasificar. Y en cuanto a André, ha evolucionado bien. Estos días, la verdad que la recuperación ha sido muy buena. Así que nada, ahí estamos. Tenemos algunas horas todavía para decidir, pero lo bueno que ha ido mejorando día a día. Hoy sí, permítanme hablar solamente de los jugadores con los que contamos hoy y que mañana nos tienen que representar a todo el pueblo peruano. De Cristian te voy a hablar lo que te dije siempre, lo queremos mucho, todo lo que representa. Hay que dejarlo tranquilo, está teniendo una evolución importante, pero hoy, y desearle lo mejor, porque nos representa en el fútbol extranjero, pero hoy sí, permítanme hablar solamente de los que mañana nos van a representar a todo el pueblo peruano. Bien, los últimos 2 partidos frente a Ecuador en Lima hemos empatado y ganado. Sigamos con esa racha, hoy día se tiene que ganar para seguir con vida. Obviamente esperando lamentablemente también lo que pase en Uruguay con Uruguay y Venezuela. Bien, bueno, vamos con antecedentes. Fecha decisiva en todos los campos. Bueno, el 11 Perú, la tabla. Miren lo apretada que está la tabla. No para Perú, lamentablemente. Miren, Ecuador tiene 20, o sea, Argentina ya tiene 34, está en la Copa del Mundo hace rato, campeón del mundo además. Ecuador tiene 24, si hoy día le ganamos a Ecuador y Colombia y Uruguay ganan, pasan al... O sea, todo se empata. Del segundo hasta el puesto 6 está todo apretadísimo. Qué suerte los de ellos. Argentina 34, Ecuador 24, Paraguay 24, Brasil 22. Brasil tiene que ganar hoy día contra Paraguay, ¿no? Si no, se puede ir a la zona de repechaje. Se mete al tema del repechaje Brasil increíblemente. Uruguay 21, Colombia 21, Venezuela 18 en zona de repechaje. Bolivia 14, Perú 11, Chile 10. Chile va al alto. Hoy día Chile juega a las 3 de la tarde en el alto con Bolivia. Nos conviene un empate, ¿no? Si no, igual, bueno, Bolivia haría 17 y Perú matemáticamente aún seguiría con vida. Pero vamos a ver. Bolivia, Chile arrancan hoy día el primer partido de la fecha en el alto, cerquita al cielo, a las 3 de la tarde. Esperemos un empate. A ver si Chile puede sacar un empate. Bolivia hace 2 partidos que no gana en el alto. Uruguay en el Centenario a las 6 de la tarde frente a Venezuela. Nos conviene que gane Uruguay. Argentina a las 7 contra Colombia en el Monumental de River. Brasil a las 7:45 contra Paraguay en el Neoquímica Arena en Sao Paulo. Y Perú
cerrando la jornada a las 8:30 en el Nacional frente al Ecuador. Bueno, a pedido de la hinchada, esta es la alineación peruana. A ver, con las variantes que trabajó Oscar Ibáñez. En el arco, Pedro Galese, garantía siempre. En la línea de 4, de gran trabajo los 4 frente a Colombia en Barranquilla. López, Garcés con Zambrano y Advíncula. Zambrano y Advíncula jugaron un partidazo contra Colombia. Advíncula en su mejor versión. Tapia esta vez solo, como volante de marca. Flores y Carrillo. Carrillo arranca de titular. Hay que arriesgar más hoy día contra Ecuador. Solo nos sirve ganar. Solo nos sirve ganar para matemáticamente seguir con la ilusión mínima, pero una velita ahí, una chispita mariposa en el fondo del camino. Kevin Quevedo arranca por la banda izquierda en reemplazo de Brian Reina. Por la derecha Andy Polo y en punta Paolo Guerrero. Los 11 elegidos de Oscar Ibáñez. Bueno, pedido por muchísima gente en la selección, no convocado por Ibáñez. ¿Qué ha pasado con Cristian Cueva? ¿Qué pasó con Cueva? Anunciado por el Emelec de Guayaquil, Ecuador, el fin de semana, pero nunca apareció. Pero apareció en la práctica de Cienciano ayer, con una capucha, una gorrita, lentes oscuros. No entrenó Cueva y parece que hay un conflicto ahí entre Cueva, Cienciano y el Emelec del Ecuador, que lo presentó. Le dio la 10 el Emelec a Cueva, pero Cueva nunca llegó. Y el presentador decía, está en el aire, está aterrizando. Y el presidente de Cienciano va a demandar al Emelec del Ecuador, porque Cueva tiene contrato vigente hasta fin de mes. Tiene contrato Cueva, no podía ser presentado. Podía tener conversaciones, pero no podía ser presentado. Ahí hay un horror que ojalá que no le traiga problemas a Cueva, que ya tuvo problemas con el Santos, con el Pachuca, está en un buen momento futbolístico, con el Alfa T, con el Krasnodar, me parece. Bueno, con todos los clubes tuvo problemas Cueva y tiene un temita ahí con la FIFA, ¿no? Por el tema del Santos y el Pachuca. Ojalá que se pueda resolver, ojalá que se resuelva y que Cueva, bueno, si su destino es Guayaquil, Ecuador en el Emelec, que se haga de la manera formal, de la manera correcta, pero ayer apareció en el entrenamiento de Cienciano con lentes oscuros, pasando piola sin entrenar Cueva. Ampliamos toda la jornada, a las 11 va a estar Fernando Rumiche, que estaba de cumpleaños ayer. Feliz día, Fernando, gran trabajo siempre. Después en el Noticiero de la Noche y a las 11 Huilas Deporte, pero antes una excelente recomendación. En Wallon amamos el deporte, sabemos que cada entrenamiento es un desafío y cada competencia una meta por conquistar. Por eso hace más de 35 años en Wallon diseñan la mejor ropa y calzado deportivo y todo lo que se requiere para la práctica del deporte, para que tengas un mejor rendimiento y resistencia y que nada te detenga con Wallon. Hoy te invitamos a la nueva tienda de Wallon en Punta Hermosa, en el Boulevard Punta Mar, kilómetro 42 de la Panamericana Sur. Ahí tienes una tienda con lo mejor en ofertas y equipamiento en la mismísima Punta Hermosa, para que luzcas increíble y tengas todo tu equipamiento. Encuentra Wallon en 28 tiendas a nivel nacional o lleva el deporte a otro nivel desde casa comprando en tu casa o en wallon.com.p. Wallon, amor por el deporte. Gracias, Wallon, también con las mejores pelotas que son de balón. Nada más en los deportes, toda la información de esta fecha crucial de las eliminatorias la compartimos durante toda la jornada. Muy buenos días. Bien, gracias, Omar. Y nosotros vamos a repasar la preocupación que ha concitado, ¿no?, el ataque por parte de sicarios. Se habla de sicarios porque si bien ha sido identificado un menor de edad en el ataque al candidato a la presidencia en Colombia, se sabe que habrían más personas detrás. El estado del senador y también precandidato Miguel Uribe Turbay lamentablemente es bastante complicado.
En Colombia. Un certero disparo en la cabeza dejó al borde de la muerte al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El último sábado, un atentado sacudió la política colombiana. El actual senador fue atacado cobardemente por la espalda en un improvisado mitin. En imágenes se observa a Uribe Turbay sobre una tarima, hablando de los problemas que aquejan al pueblo colombiano, como la salud mental, cuando de pronto el joven sicario se acerca desde la parte posterior y le dispara a sangre fría. Durante la concentración, el atacante pareciera estar escuchando atentamente. Sin embargo, lo que hacía es visualizar a su víctima. Espera que le dé completamente la espalda para sacar su armamento y prender fuego. En Colombia. Son 8 los disparos que se escuchan durante el video, mientras que de fondo se ve a la gente en el suelo gritando de pánico. Después del ataque, se ve como el agresor de 15 años sale corriendo de la escena, mientras lo siguen simpatizantes y la seguridad de dicho candidato. En su afán de escapar, se desata un intercambio de disparos en plena vía pública. Finalmente, metros más adelante, el criminal fue reducido. ¿Quién fue? Los números. ¿Pero quién fue? ¿Quién lo mandó? ¿Pero quién lo mandó, chino, güey? No, pero déjeme darle los números. Horas después, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio un mensaje a la nación, donde por más increíble que parezca, mencionó que defenderán la vida del asesino. Postura que fue prácticamente ratificada por la fiscal de la Nación de Colombia, Luz Adriana Camargo. El menor señalado del atentado, que también fue alcanzado por un disparo en la pierna, viene recuperándose en la Clínica Colombia, resguardado por un gran despliegue de seguridad. Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay se encuentra internado en la Fundación Santa Fe, donde informan que su estado de salud es reservado, ya que continúa en estado crítico y ha tenido escasas respuestas a las intervenciones y manejos médicos realizados. Sus seguidores se han reunido tanto dentro como fuera de dicho centro médico para pedir por su vida. Las autoridades aún no confirman si el menor actuó solo o fue manipulado. Este trágico incidente ha reavivado los temores sobre la violencia política en Colombia y ha generado un miedo en todo el país. Violencia política que está muy presente en varios países de la región y que sin duda podría replicarse en el Perú en las próximas elecciones si no tomamos medidas urgentes. ¿Cuál problema en Bogotá, en Colombia? Los disparos en Bogotá podrían resonar en el país. El ataque al precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, sacude Colombia y enciende las alarmas en América Latina. En los últimos años, la región ha sido escenario de varios atentados contra figuras políticas, reflejando una creciente violencia. A este último ataque del senador colombiano se le suman los asesinatos en Ecuador de Fernando Villavicencio en agosto del 2023, candidato presidencial a quien mataron a tiros tras un mitin en Quito. De igual manera, la muerte del candidato a la alcaldía de Puerto López, Omar Menéndez, en febrero del mismo año. Donald Trump, en el 2024, durante su campaña presidencial, fue blanco de 2 intentos de asesinato. El primero ocurrió en julio en un mitin en Pensilvania, donde fue herido levemente en la oreja. El segundo fue en septiembre, en su club de golf en Florida, donde un tirador fue detenido antes de causarle daño. Sin olvidar a Jair Bolsonaro, que en septiembre del 2028, cuando era candidato presidencial, fue apuñalado durante un mitin en Minas Gerais. El miedo ha cruzado la frontera hacia esta parte del continente. El Perú, polarizado y convulso como se le conoce, no estaría libre de estos atentados. Recordemos lo dicho en el 2024 por el actual jefe de la OMPE, Piero Corbeto Salinas. Algún grupo ilegal obliga a la gente a no salir a votar. O que como pasa en México y pasa en Ecuador, no estamos hablando de realidades ajenas a los nuestros, sino países muy similares a los nuestros, maten candidatos. Yo creo que no estamos lejos de eso. En esa línea, el vicealmirante de la Marina en retiro, Francisco Calisto Gianpietri, menciona que nuestro país no es ajeno a estos estallidos sociales. Entonces tenemos que estar tomando nuestras precauciones porque nosotros no somos una isla. El crimen transnacional es un fenómeno que
pasa fronteras, las fronteras se difuminan en este concepto de crimen transnacional. Recordando que una de las grandes problemáticas son las actividades ilícitas ligadas con lo político. No nos podría sorprender de que personas aliadas o inmersas en temas de índole delictivo, y no solamente minería ilegal, sino en otras actividades, tiendan a entrar a partidos políticos para generar un espacio político que después pueda redituar sobre su actividad ilegal. Nuestra nación, donde las pasiones políticas se han vuelto trincheras, no basta con esperar un "aquí no va a pasar". El Perú ya conoce de revueltas y amenazas en campañas electorales. Los atentados en la región aumentan y nuestro país tiene dos opciones: prevenir o lamentar. ¿Cuál problema en Colombia? Y ciertamente la minería ilegal ya escaló a las más altas esferas del poder. Y mientras que vemos cómo se replica esta situación de atentados en la región, aquí todavía, ¿verdad?, tenemos autoridades como la fiscal de la Nación, en el Poder Judicial, que también se refieren en la misma línea que el presidente Petro de Colombia, ¿no? Son sicarios, tienen 17, 16 años y son niños, les dicen niños. No hay, bueno, así estamos y no hay ninguna propuesta para variar y sin duda alguna este tema se va a tener que tocar en la campaña electoral, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas en función de estos casos? El contexto social ha cambiado. Los niños de 14, 15 años de antes ya no son los de ahora, ¿no? Hemos visto cómo atentan, cómo han tratado de matar a este precandidato Uribe en Colombia y tiene 14 años, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, lo cierto es que aquí ya hay preocupación, ¿no? Los precandidatos podrían o no tener seguridad. ¿Quién les pondría o quién solventaría ese gasto por seguridad? Véanlo a continuación. El atentado a un precandidato presidencial en Colombia ha generado preocupación en el Congreso peruano. Los parlamentarios señalan que se trata de una advertencia del nivel de violencia al que podrían escalar las próximas elecciones generales en nuestro país. No sería extraño que algún candidato, no solamente presidencial, sino al Congreso de la República sea agredido, ¿no? Tal como ya viene ocurriendo. Voy a denunciar también que esto va a suceder en el Perú porque vamos a ese paso. En el Perú lo único que falta es que maten a un parlamentario, maten a un alto funcionario del Estado o inclusive a un candidato presidencial. En ese sentido, hacen un llamado al gobierno a garantizar la seguridad de altos funcionarios y en especial de quienes postulen a un cargo público en los próximos comicios. Los mítines y actos públicos deben ser garantizados, aseguran. Es inadmisible, es inverosímil que estas situaciones se mantengan con una alta tasa de inseguridad. Ya no podemos estar haciendo pues declaraciones ni haciendo mítines fuera en la calle. Preocupante, ¿no? Ya mira, pasó en Ecuador con un candidato presidencial, ahora pasa en Colombia. Creo que tiene que ser un llamado de atención al país, al Perú también, de evitar que esto ocurra en el futuro aquí en el país. Según las primeras investigaciones, el ataque al senador Miguel Uribe habría sido perpetrado por un menor de 15 años. Al respecto, el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, hizo hincapié en la necesidad de condenar la participación de menores de edad en hechos delictivos y defendió la ley que declara imputables a los adolescentes de 16 y 17 años en nuestro país. Coincide con lo que hemos declarado, ¿no? Que el delincuente es delincuente adulto una vez que asesina a alguien. Un asesino no es un niño, es un hombre ya de hecho y derecho, que ha decidido matar a una persona, quitarle la vida. Eso no tiene perdón y debe ser tratado como adulto, no como niño. Asimismo, congresistas de diversas bancadas coinciden en que es prioritario vigilar la incursión de personajes vinculados a la minería ilegal y el narcotráfico en las organizaciones políticas, pues se trata de mafias que a diario cobran la vida de peruanos inocentes. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con más información en El Día con Willax.